Psicobloggers. Hoy estoy con el doctor Adalberto Sánchez, que es residente de cirugía maxilofacial, y vamos a hablar sobre articulación temporomandibular. Bienvenido. Muchas gracias, Pau, por la invitación. Vamos a tratar de abordar algo muy sencillo de manera general, los aspectos más importantes que nos competen como odontólogos dentro de lo que son los trastornos de la articulación temporomandibular. Vamos empezando, explícanos un poco qué es la articulación temporomandibular. Bueno, anatómicamente la articulación temporomandibular sabemos que está definida como una articulación compuesta, ya que en esta vamos a involucrar tres estructuras óseas muy importantes, que es el hueso del temporal, el cóndilo de la mandíbula y una estructura en medio de estas dos estructuras óseas, que es el disco articular. Esta generalmente va a ser una zona que va a tener mucha carga, va a ser una zona que está altamente vascularizada y altamente inervada, lo que nos va a provocar dolor, que va a ser uno de los principales afecciones por las cuales puede acudir un paciente con nosotros. Bueno, tenemos aquí un acercamiento en un cráneo donde vamos a ver lo que es la cavidad glenoidea, lo que forma parte del hueso temporal. Esta estructura en la parte anterior va a estar formada por una pequeña eminencia que se llama eminencia articular. Esta estructura es muy importante, ya que vamos a ver más adelante cómo cuando existen pacientes que por edad o por algún traumatismo empieza a haber una degeneración en esta parte de la eminencia articular, vamos a tener afecciones como lo es un desplazamiento anterior, que nos va a servir de tope para que la misma articulación empiece con un desarreglo interno. Otra de las estructuras importantes en la anatomía de la articulación, habíamos mencionado el cóndilo de la articulación. Es la única articulación móvil del cráneo, y esta va a llevar dos movimientos principalmente, uno de rotación y posteriormente va a ser uno de traslación, abordando la parte anterior de la eminencia articular, donde habíamos mencionado que si existe un aplaneamiento de la zona de la eminencia articular, este cóndilo se puede quedar anclado en la parte anterior, lo que nos va a tener una luxación de la articulación temporomandibular. Otra estructura muy importante que tenemos en la articulación temporomandibular son ligamentos que van a estar cubriendo la totalidad de la articulación, y que estas son estructuras que nos van a ayudar a limitar los movimientos de la articulación. Cuando estos sufren una hiperlaxitud o una ruptura de los mismos, también vamos a tener unas alteraciones, las cuales pueden llegar a ser incluso quirúrgicas, para poder reposicionar estas estructuras anatómicas a su lugar de origen. ¿Cuáles son las etiologías más comunes que afectan a la articulación temporomandibular? Bueno, Pau, dentro de las etiologías más comunes tenemos la ausencia de órganos dentarios. El doctor Okeson nos refiere que cuando un paciente empieza a tener más de 6 órganos dentarios ausentes en boca, va a tener una inestabilidad oclusal, la cual nos va a repercutir directamente sobre la articulación temporomandibular. Otra de las afecciones más comunes es las maloclusiones, cuando nosotros tenemos pacientes con deformidades dentofaciales como una clase 3, una clase 2, ya que por lo general en una clase 3 el movimiento que va a hacer la mandíbula es mucho mayor que en pacientes con una oclusión más normal, por decirlo de alguna manera. Fuera de esto también tenemos los malos hábitos, pacientes que acostumbran a estar mordiéndose las uñas, mordiendo alguna pluma, mordiendo un lápiz, ¿sí? O todas estas parafunciones de la articulación temporomandibular. Y otro aspecto que también nos puede causar alteraciones es el trauma directo. Pacientes que incluso desde pequeños que se tropiezan, se caen, el impacto directo en primera instancia es en la región del mentón. Esto va a repercutir o va a distribuir las fuerzas hacia la articulación temporomandibular. Y posteriormente, incluso el paciente de un inicio no nos va a decir, o el niño no va a referir que duele la articulación, pero esto, cuando el paciente crece, sí puede empezar a crear algún tipo de alteración directa sobre las estructuras anatómicas de la articulación temporomandibular. ¿Puede tener repercusiones, algún traumatismo infantil?
Sí, por ejemplo, hay ocasiones en las que existen fracturas que no son quirúrgicas o fracturas que no son detectables. Y el paciente de un inicio solamente va a tener dolor o, pues como comúnmente dicen, pues ya se me pasará, es el golpe, pero esto si no tiene alguna terapia o algún tipo de tratamiento, pues sí, a la larga nos va a dar afecciones o nos va a dar trastornos que sí pudieran ser mucho más complejos de tratar. Ok, directos en la articulación del adulto. Un golpe, un traumatismo directo, incluso pacientes que son asaltados o con agresiones físicas, también que tienen un golpe directo sobre la articulación temporomandibular, obviamente pues va a causar esta afección o esta inflamación de las estructuras de la articulación. Como te comento, siempre es importante que si hay un golpe tanto directo como indirecto, como en la cuestión del mentón que nos va a las fuerzas hacia allá, pues revisar perfectamente bien la articulación temporomandibular. Cuando los pacientes acuden a una cita odontológica en la que son tardadas, ¿sí? También el paciente, al estar con la boca abierta tanto tiempo, puede empezar a tener esa hiperlaxitud de los ligamentos que hablamos en la cuestión de la anatomía, los cuales pues no tienen esa capacidad de regresarse a su posición, no pueden estirarse y regresar. Entonces, si los luxamos, el paciente ya es más complicado que vuelva otra vez a una normalidad en los ligamentos y pues esto nos va a traer todos estos trastornos. Ok. Una duda, por ejemplo, para poder checar la articulación, ¿qué radiografía o qué se realiza? Ok. Podemos utilizar nosotros una ortopantomografía, nos va a servir, ¿por qué? Porque podemos ver nosotros en la ortopantomografía lo que son los cóndilos y la cavidad glenoidea. Podemos ver, es una radiografía simple donde nosotros podemos ver si existiera algún aplanamiento del cóndilo, alguna malformación en relación de uno con el otro cóndilo, si están en diferente forma los cóndilos o las eminencias articulares. Estudios más especializados puede ser una radiografía lateral oblicua de la mandíbula o una tomografía lineal de la articulación temporomandibular. Otro estudio también que es muy importante es una resonancia magnética. Nosotros la solicitamos con una resonancia dinámica, que esto quiere decir que la vamos a pedir con boca abierta y con boca cerrada para poder ver exactamente la posición del disco. ¿Sí? Cuando el paciente tiene la boca cerrada y cuando el paciente tiene la boca abierta. Okay. A partir de eso ya nosotros vamos a crear un diagnóstico. Obviamente de inicio no podemos pedir una resonancia a un paciente que va a nuestro consultorio de primera vez. Siempre hay que irnos de lo más sencillo, como les comento, una radiografía panorámica, donde nosotros pues, vamos a poder identificar si existe anatómicamente algún trastorno. Y a partir de eso, con la clínica que nos va a dar el paciente, poder darle continuidad y poder ya solicitar algún estudio más específico en dado caso necesario. Y si fuera necesario ya derivar a algún maxilofacial o algún especialista. Exacto. Okay. Bueno, para revisar nosotros la articulación, una vez que hayamos revisado dentro de boca y que podamos comprobar si existen o no existen maloclusiones o inestabilidades oclusales, la exploración extraoral va a ser principalmente evaluar la cuestión de los músculos que están involucrados y que pudieran estar afectados por nuestros trastornos de bruxismo, de ansiedad, de estrés y demás. Y vamos a través de un estetoscopio, vamos a escuchar directamente si existe algún ruido o si existe alguna alteración en los movimientos de nuestra articulación. Bueno, vamos a utilizar posteriormente nuestro estetoscopio para poder escuchar de manera directa la articulación. Y esto es muy sencillo, simplemente colocamos nuestro estetoscopio en la parte de la articulación y le pedimos al paciente que abra y cierre su boca. Abre grande, lo más grande que puedas, cerramos, abriendo grande, cerramos, abriendo grande, cerramos. Esto lo vamos a hacer de los dos lados. Y un punto importante que también debemos tomar en cuenta al momento de revisar a nuestro paciente, la apertura bucal. Abre tu boca. Cuando nosotros tenemos al paciente en apertura máxima, vamos a utilizar una regla o podemos utilizar un vernier y ver qué tanta amplitud tenemos nosotros en nuestra apertura bucal. Cierra tu boca
Cuando nosotros tenemos una apertura excesiva, una apertura bucal excesiva, pues esto podemos encaminar nuestro diagnóstico a que exista una hiperlaxitud en los ligamentos, y pues este tipo de afecciones van a tener un tratamiento diferente, un poco más específico. De manera inicial tenemos que colocar nuestras manos alrededor de los que son los músculos maceteros. Tenemos que utilizar 3 puntos, o tenemos que ubicar 3 puntos. Recordamos que el músculo temporal consta de 3 ejes que nos van a llevar nuestras fibras de nuestro músculo. Entonces vamos a tocar, nosotros le vamos a pedir al paciente que apriete fuerte sus dientes, apriete tus dientes, y nosotros podemos ubicar más fácil nuestro músculo. Ya que nosotros tenemos ubicado el músculo, apretamos en la parte anterior, en la parte central y en la parte posterior. Con un solo dedo no vamos a apretar de manera muy fuerte para no lastimar al paciente, pero con esto es suficiente para que nosotros podamos detectar si hay dolor o si hay hipertonía en este músculo. Posteriormente vamos a revisar el músculo macetero. De igual manera vamos a pedir al paciente que nos apriete los dientes. Esto nos va a ayudar a tener una palpación más específica de nuestro músculo. Y también generalmente lo vamos a dividir en 6 partes, pero tocando generalmente las inserciones tanto en la parte del ángulo de la mandíbula como en la parte superior, en el arco cigomático, podemos identificar los puntos más importantes de dolor. Otro punto importante que podemos palpar es en la porción central. Entonces, con 3 de nuestros dedos ubicamos la inserción del arco cigomático, la inserción del ángulo y en la parte central. Y palpamos primero en la parte superior, en la parte central y en la parte inferior. Y vamos a preguntar si desencadena alguno de estos puntos algún tipo de dolor. Y posteriormente vamos a revisar el esternocleidomastoideo. Vamos a pedir al paciente que gire su cabeza hacia el lado contralateral que vamos a revisar, y de esta manera giramos un poquito hacia abajo y vamos a tener ya una visualización de nuestro músculo. Y de igual forma vamos a revisar en la parte superior, en la inserción de la mastoides. Vamos a palpar con nuestro dedo si tenemos o si podemos desencadenar algún punto doloroso. Y en la parte central, que es la parte más gruesa de nuestro músculo, con nuestros dedos vamos a apretar, ¿sale?, de manera suave hasta llegar a la inserción más baja, para poder nosotros detectar si existe hipertonía en el músculo o si hay puntos dolorosos. Listo. Después de esto, sabemos que hay muchos músculos que nos van a intervenir en lo que es la apertura y el cierre, que van a estar afectados cuando el paciente tiene un trastorno de la articulación, pero pues no son palpables. Esto es de manera inicial, consejos rápidos para que nos sirvan como odontólogos en el consultorio a poder identificar si el paciente presenta o no presenta alguna alteración a nivel muscular y poder encaminar a nuestro paciente a un mejor tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento y recomendaciones iniciales que podemos dar a un paciente con este tipo de trastornos? Bueno, de manera inicial nosotros no podemos irnos también a tratamientos agresivos. Siempre hay que tratar de ser lo más conservadores con nuestros pacientes, o al menos hasta poder tener un diagnóstico que sea preciso para poder dar un tratamiento que sea específico. De manera inicial, si nosotros sabemos que a nuestro paciente le faltan muchos órganos dentarios, sabemos, como ya lo mencionamos, que nos va a producir una inestabilidad en la oclusión. Entonces, de manera inicial, recomendar al paciente, pues, colocarse todas sus piezas dentales para que sea lo más estable su mordida, ¿sí? Eso es una. Otra, la dieta es muy importante también. Vamos a recomendar al menos por unos 10 a 15 días utilizar una dieta blanda y limitar los movimientos de la articulación. Yo siempre comento con mis pacientes, si por ejemplo se lastiman la rodilla o tienen alguna alteración en la cadera, pues no se van a correr y no se van a poner una mochila con peso y todavía se van a ir a escalar. Entonces la boca es diferente porque nosotros de alguna manera podemos dejar la pierna a lo mejor unos 15 días sin mover y no pasa nada, pero la boca es muy diferente. La articulación nos va a servir para comer, entonces son funciones básicas, pero pues sí tenemos que limitarlo. Una dieta blanda, tratar de que sea alimentos no grandes. Si necesitaran comerse algo un poco más grande, pues partirlo en pedazos pequeños, ¿sí? Ese es otro de las alternativas en el tratamiento inicial. También se les aconseja que utilicen la termoterapia. Lo ideal, nosotros sabemos que existen geles que se calientan y que se pueden colocar,
Lo ideal es colocar una toalla de manos, una toalla pequeña, meterla en agua caliente, lo más que lo pueda consentir un paciente sin que se llegue a quemar, sin que lo llegue a lastimar, y lo vamos a estar colocando en la región de la mandíbula, que abarque todos los músculos, ¿sale? Desde la articulación, todo lo que son los músculos de la mandíbula y del cuello, para que el calor a través de la humedad tenga más penetración en los músculos y nos ayude a relajarlos. Existen otras maneras de tratar la articulación dependiendo ya de qué tan específico tengamos o de cuál sea el trastorno al que tengamos que manejar, pero existen opciones también de lo que es los analgésicos, los antiinflamatorios, de primera instancia los AINES. Pueden servir los relajantes musculares también. Vamos a dar una terapia más o menos por 15 días, de 10 a 15 días, tanto con la dieta como los fomentos. Los fomentos hay que recomendarlos 8 a 10 veces al día, muchas veces se los hacen 1 o 2 veces y por realmente 8 veces al día. 8 veces al día, o sea, tratar que el paciente esté pues todo el tiempo, la mayor cantidad de veces que lo pueda hacer, entre más veces lo haga, pues le va mejor al paciente. ¿Sale? Hay una utilidad muy específica también que podemos hacer con la utilización de los guardas oclusales, en el cual pues nosotros vamos a crear un espacio mayor en la oclusión de los pacientes, y esto nos va a provocar que los músculos al momento de cerrar nuestra boca no tengan una contracción tan fuerte. Hay que acordarnos que los pacientes cuando desarrollan o tienen un periodo de estrés, o ya son pacientes que se conocen como bruxistas, van a tener una alteración a nivel muscular donde van a estar contraídos estos músculos, tienen una hipertonicidad los músculos que los va a volver dolorosos. Si nosotros palpamos los músculos más importantes, que en este caso es el temporal, el macetero y el esternocleidomastoideo, pues van a tener una hipertonía bastante considerable, van a tener dolor, vamos a tener estos puntos gatillo que el paciente inmediatamente va a decir o se va a referir con un dolor, ¿sí? Entonces todas estas terapias, toda esta terapia del calor, los AINES, la dieta, nos va a servir para poder ayudar a esa relajación muscular, ya que esto de la maloclusión, los trastornos con el paciente con una parafunción de la boca y con una hipertonía de los músculos, pues va creando un círculo, porque el hecho de que el paciente esté con el dolor constante, pues va a provocar que genere más estrés, va a decir, híjole, no se me quita, continuamos con estrés, seguimos mordiendo más fuerte, entonces es un círculo del que es complicado sacar a un paciente. Sabemos que la articulación temporomandibular es un campo bastante interesante. Yo creo que el odontólogo es el primer contacto, el ¿no? primer contacto, y es el que debe de saber identificar todos esos trastornos en donde está nuestro paciente, saber qué es lo que le puede recomendar, saber qué es lo que él puede tratar de un inicio y hasta dónde tiene sus limitantes, y saber identificar y decir, bueno, si necesito una rehabilitación ya más general, pues tratar de contactar a un rehabilitador bucal que nos hable o que nos pueda dar esa estabilidad que nos hace falta. Si continúa, igual si tienen pacientes ya con maloclusiones, con deformidades endoesqueléticas, pues tratar de ver una terapia con un ortodoncista para que mejore esa estabilidad oclusal, y pues un cirujano maxilofacial que también estamos encargados de manejar todos los desarrollos o los desarreglos internos de la articulación temporomandibular. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Gracias Espero al que les haya doctor servido. que nos acompañó, y es un tema muy interesante. Cualquier duda, pregunta, déjenla aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse al canal. De todas formas les dejo los datos de contacto del doctor para cualquier cosa, y escriba cualquier duda que tengan sobre la articulación aquí en los comentarios del video, y los veo el próximo lunes. Adiós. Gracias.